Cuando hablamos de Mesopotamia es normal pronunciar aquello de por primera vez. Y más si hablamos de los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas de las que tenemos registros, que tantos avances e inventos nos legaron. Como bien dijo Noah Kramer, la historia empieza en Sumer. Hoy te traigo una historia realmente maravillosa, que como habrás adivinado por el título tiene que ver con una mujer. Porque sí, querido oyente, en Mesopotamia, en la época sumeria, vivió una mujer que fue capaz de llegar al poder. Pero su historia va mucho, pero que mucho más allá. Comparte conmigo esta nueva cerveza con grumos para celebrar esta historia y la llegada del Año Nuevo. No se sabe muy bien cuándo vivió nuestra protagonista, pues hay una horquilla que va del 2500 al 2300 a.C. Pero en algún momento durante estos años, una oscura tabernera de la ciudad-estado de Kish llegó al poder. Así es, una tabernera. Pero no pienses que regentaba un cuchitril cualquiera lleno de borrachos y malhechores. Nuestra protagonista se ve que llevaba una de las mejores tabernas de la ciudad. Y es que lo poco que sabemos de Kubaba, como se llamaba nuestro personaje, aparte de su nombre, es esto: Kubaba, la tabernera, que consolidó los cimientos de Kish, llegó a ser reina, gobernó durante 100 años. Según la lista real sumeria, nuestra reina tenía un pasado cuando menos humilde. Pero como te decía, que fuera tabernera no quiere decir que viviera en la miseria, ni mucho menos. Quizás aprovechando una rebelión y gracias a la reputación ganada regentando su negocio, Kubaba se hizo con el trono de Kish. Lamentablemente de esos 100 años de reinado que le asigna la lista real sumeria no se sabe nada. Pero eso sí, le sirvió como para inaugurar una nueva dinastía, pues al trono también llegaron su hijo y su nieto. Nieto que por cierto es Ur-Zababa, personaje al que según las leyendas sirvió Sargón de Akkad durante su juventud. Pero aquí no termina la historia. Por lo que sea, la historia de Kubaba impactó tanto en las gentes de su tiempo, que con el paso de los años la reina fue divinizada. Incluso traspasó las fronteras de Mesopotamia, siendo adorada en la ciudad de Karkemish, en la actual Turquía, donde se convirtió en su diosa tutelar. Más adelante, su figura se combinó con otra diosa, convirtiéndose en la diosa Cibeles, culto que llegó al Imperio Romano. Esta es Kubaba, la mujer que fue de la taberna a los altares, pasando por el trono. Nuestra historia arranca en el mismísimo origen del reino de las dos tierras. Estamos en la época de Narmer, el primer faraón, el hombre que unificó el Alto y el Bajo Egipto. Ahora damos un salto en el tiempo hasta finales del siglo XIX. Un grupo de arqueólogos en la necrópolis de Nakada descubre una mástaba colosal. Era tan majestuosa e imponente que los arqueólogos pensaron que pertenecía al mismísimo Narmer. Pero el desierto les tenía preparada una sorpresa. La tumba pertenecía a una mujer, Neitotep. Este nombre significa Neit está en paz. Neit era una diosa guerrera del norte del Bajo Egipto, y esto nos puede dar una pista clave. Neitotep era probablemente una princesa del norte que se casó con Narmer, o quizás con su sucesor, Aja, para sellar la paz y terminar de unificar las dos tierras que hace poco
habían sido unificadas. Ahora bien, ¿fue ella la primera faraona de la historia? No se sabe con certeza, pero su tumba parece indicarlo. Es muy probable que, tras la muerte de su esposo, ella tomara las riendas del reino como regente mientras su hijo crecía. Fue la primera mujer que sostuvo el peso de Egipto sobre sus hombros. Pero el caso de Neitotep no es único. Poco tiempo después aparece otra figura fascinante. A principios del siglo XX, el arqueólogo Sir William Flinders estaba excavando en Abydos, en un lugar de nombre evocador, Un-el-Kab, que significa la madre de las vasijas. Allí encuentra una tumba real de la primera dinastía. En el interior de esta tumba había 2 estelas de granito con un nombre, Merit, junto al emblema de la diosa Neit. Flinders piensa que era un rey, y tuvieron que pasar 50 años hasta que otro experto, Walter Emery, se diera cuenta del error. El nombre era Merit Neit, que significa la madre de Neit. Estamos aproximadamente en 2930 a.C. Merit Neit era la gran esposa real de Diet y madre del futuro rey, Den. Cuando murió su marido, siendo el heredero aún un niño, ella asumió la regencia y es probable que lo hiciera con todos los poderes de un faraón. Tan importante fue que tuvo el honor reservado a los reyes, una tumba en Abydos y un cenotafio, o sea, una tumba falsa, en Saqqara. Sin embargo, la historia oficial fue cruel con Merit Neit. Cuando se encontró la lista de reyes en la tumba de Ka, el último faraón de la primera dinastía, su nombre había desaparecido y además fue excluida de las listas oficiales. Ahora damos un salto gigante hasta la sexta dinastía, aproximadamente 2183 a.C. El reino antiguo se desmorona y el caos acecha, pero justo en estos momentos aparece una mujer decidida. Esto es lo que cuenta Heródoto, el historiador griego. El faraón es asesinado por sus súbditos. Su hermana, Nitocris, decidida a vengar la muerte de su hermano, idea un plan maestro. Construye una cámara subterránea inmensa y organiza un banquete de inauguración para todos los responsables del asesinato. Mientras festejaban, Nitocris abrió un conducto secreto y dejó que las aguas del Nilo los ahogara a todos. Se dice que Nitocris gobernó 12 años. Pero aquí viene el jarro de agua fría. A diferencia de las 2 anteriores protagonistas, sobre Nitocris no hay registros contemporáneos. Algunos egiptólogos creen que su nombre es solo una mala lectura del nombre de un faraón masculino, Nefertari Siptah. ¿Fue una reina vengadora o un error de traducción de los escribas? ¿Cierto o no? Tras esta época, Egipto se hundió en el primer periodo intermedio, una época llena de inestabilidad y caos. Ahora damos otro salto en el tiempo, pero esta vez vamos con los pies sobre suelo firme. Si Nitocris era un susurro de leyenda,
Nuestra siguiente protagonista es una certeza histórica. Hablo de Neferusobek, la mujer que tuvo el amargo honor de cerrar una época de esplendor. Nos situamos entre el 1790 y el 1786 a.C. El Reino Medio, una época de joyas refinadas y literatura brillante, está llegando a su fin. Según el Canon Real de Turín, Neferusobek gobernó apenas 3 años. A diferencia de Neitotet o Merinei, que gobernaron como regentes de sus hijos, Neferusobek asumió el trono porque no quedaba ningún heredero varón. Era ella o el vacío. Su nombre, que significa la bella de Sobek, rinde honor a esta deidad, el dios cocodrilo del Fayum. De su reinado nos quedan apenas unos fragmentos. Estatuas decapitadas donde se le ve vistiendo el atuendo masculino de Faraón sobre un vestido femenino, algo que nos puede recordar a Hatshepsut. Una declaración visual de que ella era, a todos los efectos, el rey. Se cree que pudo construir su pirámide en Masguna, muy cerca de la de su hermano Amenemhat IV. Pero con su muerte, la dinastía decimosegunda se extinguió. Y lo que es peor, las fronteras de Egipto cedieron, y los Hicsos, esos gobernantes de tierras extranjeras, cruzaron el delta, iniciando el convulso segundo periodo intermedio. Tres épocas distintas, 3 crisis y 3 mujeres que dieron un paso al frente cuando la línea sucesoria masculina se quebró. Desde las mástabas de la unificación hasta los periodos de inestabilidad, estas reinas fueron mucho más que simples esposas. Fueron el último baluarte de Egipto antes de la llegada del caos. La mayoría conocemos a Inanna como la reina del cielo y la tierra, pero pocos comprenden sus verdaderas intenciones antes de su fatídico viaje al inframundo. Acompáñame a desvelar el imperio de Inanna, una mirada sobre sus dominios divinos, guerra, amor, fertilidad, y cómo cada aspecto contribuyó a un deseo implacable por el poder, y cómo esa ambición por el poder le llevó a enfrentarse a su despiadada hermana, Ereshkigal, rivalidad que se estaba gestando mucho antes del descenso, impulsada por los deseos de Inanna por el dominio sobre todos los dioses. Hay un sentimiento que nos conecta con nuestros anhelos más profundos, que nos puede llevar a tocar el cielo cuando es correspondido y a condenarnos al inframundo cuando no lo es. No importa cuántos siglos hayan pasado, ni las culturas, desde que el mundo es mundo, el amor y sus pasiones han sido el hilo conductor de cientos de historias. Hoy te traigo una de esas historias, el mito del cortejo de Inanna y Dumuzi, una historia de amor y sacrificio tan intensa como sus divinos protagonistas. Pero ¿quiénes eran ellos? Por un lado tenemos a Inanna, la diosa del amor y la guerra. En sus orígenes era una divinidad vinculada a la vegetación, pero desde los tiempos de Sargón de Akkad se le vinculó a la semita Ishtar, convirtiéndose en la reina del cielo y la diosa más popular de Mesopotamia. Su templo, Eleana en Uruk, era un santuario de devoción. Inanna no solo era una diosa de la creación y la vida, sino también una fuerza de destrucción y caos, capaz de manejar tanto la creación como la destrucción con una sola mirada. Inanna,
Al igual que las divinidades griegas, también experimentaba las pasiones y deseos humanos, y hubo un hombre que iba a despertar sus más profundos anhelos. O un semidios, para ser exacto. Dumuzi fue un rey de Uruk, según la lista real sumeria, el quinto rey predinástico que gobernó antes del diluvio. Dumuzi sería considerado una deidad más adelante, el dios sumerio relacionado con las tierras baldías colindantes con las zonas cultivadas, también conocido como el pastor. Pastor y rey, era un hombre de la tierra, simple en su esencia, pero cuyo destino estaba marcado por la intervención divina. Su encuentro con Inanna no fue casual. Juntos se convirtieron en el símbolo del amor eterno, pero también de la tragedia que se avecinaba. El amor entre Inanna y Dumuzi era tan profundo como el océano, pero también tan cambiante como las estaciones. Un amor que tenía la capacidad de crear vida, pero también de sumir a los amantes en la oscuridad. ¿Por qué una diosa tan majestuosa decide descender al inframundo? Sumido en la más completa oscuridad, este lugar, vasto y vacío, se encontraba en lo más profundo bajo tierra. Allí llegaban las almas de los muertos, donde vagarían eternamente. Se creía que sus cuerpos, como pasaba en la superficie, también se descomponían. El viaje comenzó en las imponentes puertas del inframundo. Para entrar, Inanna debía abandonar símbolos de su poder en cada una de las 7 puertas. Su corona, su joyería, su cetro, todo quedó atrás. En cada una de las puertas había un monstruoso guardián que se aseguraba de reclamar las prendas. Ni siquiera la reina del cielo podía negarse. Así fue como Inanna, que bajó al inframundo en busca de poder, llegó desnuda en presencia de su hermana, Ereshkigal, la reina del inframundo. A pesar de que eran hermanas, la diosa del inframundo no muestra ninguna piedad. La sentencia fue clara: la muerte. Inanna quedó inerte, colgada como un cadáver en el inframundo. Esto, como ya vimos en el anterior mito, trajo terribles consecuencias. Ni los animales ni las plantas se reproducen, condenando la tierra. Ante este panorama, los dioses superiores deciden intervenir, enviando emisarios al inframundo. La elegida fue Ninshubur, la diosa y visir de Inanna, que, aliada con Enki y mediante astucia y magia, reviven a la reina del cielo, que puede escapar del inframundo. Pero su resurrección tenía un costo. Alguien debía tomar su lugar. ¿Quién sería el sustituto? Tras una larga búsqueda, y como vimos en el anterior mito, su esposo Dumuzi es enviado en su lugar. Sin embargo, hay versiones del mito, como la Acadia, que sugiere que Inanna odiaba a Dumuzi por la indiferencia que mostró ante la ausencia de la diosa, y ésta, en represalia, lo entrega a los demonios que venían a buscarla. Pero en otros es precisamente la muerte de su esposo lo que hace que la diosa baje al inframundo. Esta parte del mito, cuando Dumuzi baja al inframundo, simboliza la dualidad de las estaciones, la fertilidad que regresa en primavera y la oscuridad del invierno. El sacrificio de Dumuzi no fue en vano. Su partida simboliza el ciclo eterno de la naturaleza, la muerte
el frío invierno y el renacimiento de la primavera. Y así, a través de su historia, Inanna y Dumuzi nos recuerdan que todo lo que vive debe morir, pero lo que muere siempre regresa para dar paso a una nueva vida. El amor, la vida y la muerte, entrelazados en una eterna danza que define la existencia misma. Historia que recuerda otro mito, el de Perséfone y Hades, de la mitología griega. Cuenta la leyenda que la primera mujer no fue Eva. Antes existió una mujer creada a imagen y semejanza de Dios como Adán, y no creada a partir de la costilla de él. Ambos convivieron en el jardín del Edén, pero había un problema. No le gustaba la forma en la que le trataba a Adán. Acompáñame a descubrir la historia de la mujer que se rebeló ante Dios y abandonó el paraíso. Esta primera mujer es llamada Lilith. Sabiendo que fue creada del polvo como Adán, no permitió que éste le tratara como un ser inferior. No le gustaba estar debajo mientras él estaba encima durante las relaciones sexuales. Cansada de esto, Lilith abandonó el Edén, el sitio que fue diseñado para que viviera con Adán. Lilith pronunció el nombre sagrado de Dios y renunció al paraíso para relacionarse con los demonios. Pero antes de continuar, ¿cuál es el origen del mito de Lilith? Como vimos en el anterior video, el del árbol Ulupu, Lilith era un demonio conocido como Lilitu, con cuerpo de mujer, alas de pájaro y garras de lechuza, que se apoderó del tronco del árbol sagrado. Cada noche salía a alimentarse de la sangre de los niños y fertilizarse con el semen de los hombres solitarios. Es posible que los judíos conocieran este mito durante su cautiverio en Babilonia y de ahí dieran forma a Lilith. Una vez ella estuvo fuera del jardín del Edén, 3 ángeles salieron en busca de Lilith para traerla de vuelta. Le dijeron que si no volvía, cada día iban a matar a 100 de sus hijos, pero esto no le importó. Dijo que simplemente iba a tener más. Así fue la rebelión de Lilith, la indómita primera mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Marcos 10:6. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino 1. Marcos 10:7-8. Esto dice la Biblia acerca de esa supuesta primera mujer, pero Lilith no tiene un origen bíblico. Por un lado, como vimos, aparece por primera vez en un mito sumerio, pero lo que dio origen al mito que conocemos fueron los escritos judaicos. El alfabeto de Ben Sirá en el siglo X y los textos cabalísticos de Yalkut Reubeni, recopilados en el siglo XVIII por el rabino Reuben Joshke Cohen. En el alfabeto de Ben Sirá se dice lo siguiente: no es bueno para el hombre estar solo. Y creó una mujer para Adán, también de la tierra, como había creado al mismo Adán, y la llamó Lilith. Enseguida Adán y Lilith comenzaron a discutir,
Ella le dijo: no me acostaré debajo. Y él le dijo: no me acostaré debajo de ti, sino arriba, pues tú debes acostarte debajo y yo arriba. Ella le dijo: somos iguales, pues ambos hemos sido creados de la tierra. Pero no se escuchaban el uno al otro. Cuando Lilith vio esto, pronunció el nombre declarado de Dios y voló por el aire. Adán se postró rezando ante su Creador y dijo: Señor del mundo, la mujer que me diste me ha abandonado. Inmediatamente, Dios envió 3 ángeles para que la trajeran de vuelta. Le dijo Dios Santo a Adán: si ella decide volver, bien, pero si no, entonces debe permitir que 100 de sus hijos mueran cada día. Los ángeles dejaron a Dios y persiguieron a Lilith, a quien hallaron en medio del mar, en las aguas poderosas, en las que un día se ahogarían los egipcios. Le dijeron la palabra de Dios, pero ella se negó a volver. Los ángeles dijeron: te ahogaremos en el mar. Y Lilith dijo: dejadme. No se me creó con otro propósito que el de dañar a los niños. Tengo poder sobre los varones durante los 8 días siguientes al nacimiento y sobre las hembras durante 20 días. Cuando los ángeles oyeron las palabras de Lilith, insistieron en que regresara, pero ella les juró por el nombre del Dios viviente y eterno: siempre que os vea a vosotros o vea vuestros nombres o vuestras imágenes en un amuleto, no tendré poder alguno sobre ese niño. Hay más textos judaicos que mencionan a Lilith, como en el Talmud de Babilonia, pero para finalizar te traigo una teoría que sacó el poeta Dante Gabriel Rossetti en el siglo XVIII. Este dijo: Lilith era una serpiente, fue la primera esposa de Adán y le dio hijos resplandecientes e hijas radiantes. Dios creó a Eva después, y Lilith, para vengarse de la mujer humana de Adán, la incitó a probar el fruto prohibido y a concebir a Caín, hermano y asesino. La mujer que se rebeló contra la creación, o la serpiente que sedujo a Eva. El mito de Lilith sigue muy vivo.